Buenas tardes, apreciados participantes. En la tarde de hoy vamos a desarrollar el tercer encuentro síncrono de esta unidad curricular, Auditoría Aplicada. En este encuentro, pautado para hoy 5 de marzo del 2026, vamos a abordar la auditoría aplicada y los hallazgos. Eh, es muy interesante el desarrollo de estos contenidos porque realmente nos van a permitir ese abordaje que requiere cada vez que emerge eh, un hallazgo, un efecto de aquello que no se ha ejecutado bien contablemente y termina generando un impacto, si se quiere, negativo en la administración, en la gestión de la organización. Desde este sentido, hoy vamos entonces a abordar lo que son la auditoría y los hallazgos. Es muy eh, Es muy interesante porque hoy vamos a presentar los resultados del examen de la auditoría tributaria. No es solo una revisión de factura, es un proceso sistemático bajo estándares internacionales y nacionales, lógicamente, y el Código Orgánico Tributario. El objetivo es determinar si la entidad cumple con sus deberes formales y materiales. Para llegar a los resultados, primero debemos entender la metodología aplicada. Y es así como es necesario que abordemos lo que es el examen y la planificación. Cuando hacemos referencia al examen y a la planificación, entonces podemos decir que el examen de auditoría es el proceso sistemático de revisión de evaluación de los registros y las operaciones de la entidad para verificar la razonabilidad que refleja la situación financiera de la empresa. Y su objetivo, por ende, es, es soportar los hallazgos que emerjan del resultado de la práctica del examen de manera suficiente y pertinente, eh, que facilite, que permita, que permita emitir una opinión profesional cargada de ética sobre el cumplimiento de las normas. En este sentido, entonces vamos a referirnos, si se quiere, a una auditoría normativa. Y esta descansa sobre las mías y sobre el Código Orgánico Tributario. Otro aspecto de mayor relevancia, de mayor importancia, entonces, que ya lo vimos en las clases anteriores, son las fases de planificación, las cuales nos van a tener mucho que explicarse porque ya lo manejamos y eso lo que va a permitirnos es, de una forma u otra, entrar en conocimiento de lo que hace el negocio, dónde está enclavada la empresa, la institución, cómo es el entorno económico donde ella se desempeña, en este caso nuestro venezolano, y las operaciones y los fundamentos, el marco legal sobre el cual ella se desempeña. Entonces, en este sentido, es necesario cuando hablamos de la fase de la planificación de auditoría y sobre todo en este tipo de examen, es la evaluación del control interno. Y eso descansa, y no me canso de decirle, que lean COSO. Entonces, cuando hablamos de la evaluación del control interno, estamos refiriéndonos a identificar a aquellas fortalezas, aquellas oportunidades de mejora que se perciben que están presentes en el proceso contable.
administrativo, contable. Lógicamente, eso nos direcciona hacia lo que es el estudio del riesgo, el por qué la determinación de riesgo, que es inherente al control y a la detección de esos procesos inesperados al cual están sometidas las partidas en un momento determinado. Y lógicamente finaliza con la fase de programación, que también lo vimos en la fase de programación de la auditoría, que es allí donde nosotros entramos en contacto con la empresa, revisamos precisamente cuáles son los procedimientos de la auditoría que vamos a aplicar, cuál va a ser su alcance y dependiendo de lo que evaluemos en el control interno, vamos a ver si es necesario una muestra o la revisión total de lo que las partidas que están sujetas a ese examen. Entonces, este examen inicia con la identificación y la evaluación, como lo estamos viendo, de los riesgos inherentes a esos rubros. Acá en Venezuela, un riesgo es la inflación, la alta inflación a la cual estamos sometidos en estos momentos y a los cambios constantes del marco normativo. Entonces, es aquí, como ya les dije, dentro de la fase que evaluamos el control interno, y es decir, cómo recibe la empresa las facturas, ¿ok? Porque si vamos hacia la parte tributaria, entonces, ¿cómo recibe la empresa la factura? ¿Quién la registra? Y si el control es débil, si el control no está bien soportado, el riesgo de hallazgo va en aumento. Es decir, que es directamente proporcional a las debilidades del control interno. Ahora bien, una vez que hemos evaluado la manera de cómo abordar los riesgos, ejecutamos las pruebas correspondientes. Y es aquí donde comenzamos a hablar ahora de las pruebas de cumplimiento versus las pruebas sustantivas. Y es muy importante que conozcamos de estas pruebas porque realmente son orientadoras y nos van a permitir, dependiendo del diagnóstico que hagamos del control interno, vamos a saber hasta dónde vamos a llegar. Es decir, nos va a permitir implementar la metodología para la selección de la muestra en un momento determinado. Entonces, ya sabemos que las pruebas de cumplimiento lo que hacen es verificar que los controles internos que están diseñados por la empresa, ¿ok? Existan y que se apliquen correctamente. Eso es sumamente necesario conocerlo. Por ejemplo, cómo se autorizan los pagos, cómo se autorizan. Es decir, si se revisan por otra parte la factura al recibirla. Entonces, y cuando nos referimos a la prueba sustantiva, entonces allí tenemos toda aquella serie de procedimientos que están diseñados para obtener la evidencia sobre la validez de la propiedad eh, de las transacciones, ¿ok? Entonces, es necesario cuando realizamos las pruebas sustantivas recalcular el impuesto, ¿ok? Porque él realmente nos va a permitir la confirmación de esos saldos. Y entonces es aquí donde aplicamos los dos tipos de pruebas. Las de cumplimiento, ajá, como ya vimos en la definición, verifican que la empresa haga lo que dice el manual, lo que establece el marco normativo, lo que establece la ley, lo que establece la norma, y las sustantivas van al número. ¿Ok? Es decir, vamos a verificar lo que es, por ejemplo, el IVA, declarando que coincide exactamente con lo que se ha facturado. Y es aquí donde la documentación de la evidencia
es vital para soportar cualquier observación que se pueda hacer. Pero, ¿qué sucede cuando algo no cuadra durante estas pruebas? Es allí donde surgen los hallazgos de auditoría y su tratamiento. Permítanme mostrarle la lámina. Y entonces es aquí donde nosotros tenemos que estar completamente claros cuando hablamos de un hallazgo. Un hallazgo es cualquier desviación importante que podamos encontrar. Para que sea válido debe tener cuatro elementos y es muy importante que esto lo tengamos siempre presente. Y no es otra cosa que la condición, ¿ok? El error detectado. Por otra parte, el criterio, es decir, la ley que se está incumpliendo, en este caso, el Código Orgánico Tributario y la Ley de Impuestos sobre la Renta, como se desprende de la lámina. La causa, es decir, el por qué ocurrió, la falta de controles, la falta de capacitación, el error humano, es variado, es la razón por la cual puedan ocurrir. Y no podemos dejar de lado el efecto, que es el impacto que tiene no haber hecho los procedimientos de acuerdo a la carga legal, al marco legal que regula esta materia. Y entonces, dentro del efecto, lógicamente vamos a encontrar las multas en unidades de cuenta o de cierre del negocio, y así es como tratamos el informe o la información, para ser más preciso, la información para que sea útil a la gerencia. Entonces, debemos siempre tener presente que el hallazgo en auditoría tributaria es una desviación detectada entre la situación fiscal, ¿ok? Real de la empresa y las normas tributarias vigentes. Así es como lo definimos y por eso es que se lo estoy dejando allí en la lámina. Esto tiene sus implicaciones y dentro de ello está el incumplimiento, las no conformidades, los riesgos o errores contables que lógicamente que generan el impacto, como lo estamos viendo, que son las multas, ¿ok? Hasta el cierre de la empresa en un momento determinado, y si es más grave, de repente puede llegar a hasta implicaciones eh, un tanto más graves, penales, ¿ok? Y intereses o reparos por opinión, perdón, por la omisión de registro de ingresos o por las deducciones que se consideren improcedentes en un momento determinado. Entonces, veamos ahora estos hallazgos aplicados a las realidades de la entidad. Y en este aspecto estoy relacionándolo con los hallazgos del impuesto de valor agregado y del impuesto sobre la renta, ¿ok? Entonces, esos hallazgos, como nos los indica la lámina, tenemos los errores en libros legales, ¿verdad? La facturación sin requisito de la providencia vigente para el momento que se haga la operación, la omisión del libro, lógicamente de entrada, y las salidas de inventario, que es donde por lo general están cargados los impuestos de valor agregado. Entonces, es muy interesante en nuestras pruebas de cumplimiento, detectamos esos hallazgos de deberes formales. Entonces, como nos los indicó la lámina, como se desprende de la lámina, para ser más preciso, ahí tenemos los libros de venta que se imprimen con retraso, eh, eh, todo lo que se relacione con el Código Orgánico Tributario actual, que estos errores no solo traen
imposición de multa, sino que son las bases, perdón, son las bases causales de clausura y muchas veces inmediata del establecimiento. Ahí tenemos que tener, hacer referencia a lo que es la providencia administrativa SNAT del 2011, del 71, emitida por el CNI en Venezuela, y eso se va a ir actualizando normalmente. Estoy agarrando esta por referencia, ¿ok? Regula las normas generales para la emisión de la factura, las órdenes de entrega, ese es el ejemplo, ¿ok? Las notas de débito, las notas de crédito, establece la obligatoriedad de usar imprentas autorizadas o máquinas fiscales, definiendo los requisitos formales y quiénes deben emitir estos documentos. Ahí llegamos hasta la facturación electrónica en un momento determinado. Entonces, vamos a pasar a- de la forma al fondo del asunto. Entonces, el impacto, podemos verlo como ejemplo, el impacto que genera esto en el flujo de caja. Entonces, ahí tenemos los hallazgos materiales y las retenciones. Eh, aquí, aquí los hallazgos son económicos. Detectamos retenciones no enteradas a tiempo. Acá en Venezuela, eh, el CNIA es muy estricto con los cronogramas sujetos a pasivos especiales y en efecto aquí es el cobro de intereses moratorios y sanciones que podrían llegar hasta, bueno, una cantidad desorbitante porcentual precisamente del atributo omitido, ¿ok? Hay que revisar la norma para ver hasta dónde llegan esos porcentajes, ¿ok? Y por eso hay que tener mucho cuidado. Y con respecto a la aplicación de, de, de la norma, los hallazgos comunes en materia de deberes materiales y de retenciones incluyen entonces la omisión de retenciones, el enterán extemporáneo de los montos retenidos, los errores en la emisión de comprobantes y también destacan el cumplimiento de la declaración incluso informativa y en el registro incorrecto de los libros. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante tenerlo en consideración, porque la omisión de las retenciones del IVA y del impuesto, esos errores afectan en el cálculo y pago fuera de los cronogramas. Entonces, eh, para que que hemos visto, para lo que hemos visto hasta el momento, sería interesante un ejemplo práctico, y vamos a ilustrarlo con lo que les traigo a continuación, ¿ok? Que es corto, pero muy interesante porque nos permite ilustrar precisamente un caso práctico, visualizar esto antes de llegar al proceso, al acto conclusivo de esta clase de hoy. Un momento, por favor. Disculpen que el internet está causándome... eh, Bueno, espero que ya se haya estabilizado, porque me comenzó a enviar mensajes de que estaba muy baja la señal. Bueno, entonces, una vez que hemos visto los hallazgos, y los deberes que debemos tener en un momento determinado, los de esas partes materiales y de retenciones,
Entonces vamos a recurrir a ese caso que yo lo llamé práctico, ¿ok? Que es para ilustrar lo que hemos visto hasta ahora. Fíjense, ahí podemos hablar en ese hallazgo, yo lo llamé hallazgo número uno, que es una omisión de la retención del impuesto de valor agregado de un sujeto pasivo especial, ¿ok? Entonces, el incumplimiento en retenciones del IVA, es decir, estamos refiriéndonos a lo que es el agente de retención. Entonces, el atributo del hallazgo no es otra cosa que el detalle del examen, el detalle de la evidencia. La condición no es otra cosa lo que es, ¿ok? ¿Cuál es la condición? Es lo que es. ¿Qué pasó? Una omisión de la retención en el impuesto de valor agregado en facturas de proveedores de servicios durante el mes de febrero del año 2026. Ahora bien, ¿qué criterio se va a utilizar? El criterio de lo que debe ser. Entonces, ahí tenemos una providencia, la providencia de SNAT del 2025-54, publicada en la Gaceta Oficial 43.051, que establece la obligación de retener para sujetos pasivos especiales. Entonces, ¿cuál es la causa? El por qué ocurrió. ¿Por qué ocurrió? Por la falta de actualización del sistema contable a la nueva Providencia 0054 y la desactualización técnica del personal. Estamos espero que hasta acá vayamos claros con el planteamiento de esta situación problemática, ¿ok? Y tenemos un efecto. ¿Cuál es el efecto? Tal cual como lo desarrollamos cuando abordamos los contenidos teóricos, las consecuencias. Ajá. ¿Qué efecto va a traer que se haya omitido voluntaria o involuntariamente la aplicación de la providencia? La sanción pecuniaria, según el Código Orgánico Tributario, artículo 115, una multa, ¿ok? Una multa de un porcentaje igual o mayor al 100% del monto de lo que se dejó de retener. Y puede ocurrir en efecto el cierre del establecimiento. Entonces, es por eso que les digo que es sumamente delicado gestionar la empresa, sobre todo lo que es la parte financiera y fiscal, al margen de la norma que regula la materia. Entonces, mediante una muestra sustantiva, detectamos que la entidad no está aplicando las retenciones del impuesto sobre la renta, perdón, el impuesto al valor agregado según la normativa vigente, ¿ok? Ahora, la condición es clara. Factura sin retención, pero fíjense que el criterio ya no es evaluado con la Providencia 49, que era la que estaba vigente al 2015. Ahora estamos bajo la Providencia SNAT 2025-54, ¿ok? Número 54. ¿Cuál fue la causa? Es el error común aquí en nuestro país. El sistema administrativo quedó en el pasado y el personal no fue capacitado a tiempo tras la publicación de la Gaceta 43.051, que es la que tenemos ahí en la lámina. ¿Y el efecto? ¿Cuál es el efecto? Un riesgo financiero crítico. ¿Y por qué le digo cuál es un riesgo financiero crítico? En auditoría aplicada no solo señalamos el error, sino que advertimos, estamos en la obligación de advertir que este hallazgo o que ese hallazgo o que los hallazgos pueden paralizar la operación de la empresa por una medida de clausura del CENIAT en un momento determinado. Y eso se ve con mucha frecuencia. Ustedes pasan por los centros comerciales y ustedes ven clausurados por haber incumplido con la normativa vigente. Y inclusive le pegan una calcomanía donde dice, este local ha sido sancionado, no sé qué, no sé qué, no sé qué más, ¿ok? Entonces, supongamos que no se retuvo el impuesto de valor agregado en una compra importante.
La condición es el impuesto omitido, ¿ok? El criterio, lógicamente, es el contenido en la ley del impuesto sobre el valor agregado. Y el efecto, es decir, lo que ocasiona, el impacto que genera la no aplicación de la norma de manera adecuada, no es solo pagar lo que se adeuda, sino una sanción pecuniaria, como ya lo vimos en las láminas anteriores, que hoy se calcula al tipo de cambio más alto del Banco Central de Venezuela. Y esto es un golpe duro a las finanzas de la empresa, al patrimonio de la entidad, porque es bastante costoso. Porque ustedes preguntarían en un momento determinado, ¿y por qué es tan costoso? Bueno, porque precisamente la ponen alta de modo de que el empresario no evada el tributo porque sabe que evadir es más caro que aplicar la norma y pagar lo que realmente le corresponde en un momento en el tiempo determinado por la aplicación de los porcentajes de retención que debe hacer con fundamento a la norma. Ahora bien, eh, con este panorama llegamos a las conclusiones finales, ¿ok? Eh, es muy importante, y aquí les puse un párrafo con una sola comilla para dejarle abierto a lo que voy a venir, y dice, llegamos al cierre de nuestro examen. La conclusión es clara. La entidad posee procesos operativos, pero su capacidad de respuesta normativa es lenta en la Venezuela de hoy, donde el CNA actúa con rapidez y las multas están indexadas. Ahora bien, no podemos permitirnos lagunas en la actualización. Entonces, es interesante que veamos lo siguiente. Es, mm, es que concluimos, aunque la entidad tiene procesos, la brecha de actualización técnica del personal genera muchos riesgos fiscales que pueden ser evitados. Ahora bien, reconocemos que un plan de formación continua en el personal que maneja de estas secciones, estos rubros, y una revisión mensual preventiva de la documentación de evidencia para asegurar que cada crédito fiscal sea defendible ante una fiscalización. Y eso tenemos que tenerlo completamente claro. Ahora bien, como estamos en el contexto de auditoría aplicada, no podemos dejar por fuera el impuesto a las grandes transacciones financieras, que es lo que conocemos como IGTF, Impuestos Grandes Transacciones Financieras. Es junto a las retenciones el área donde el Sistema Nacional de Administración Tributaria suele encontrar más errores de cálculos y de fórmula. Ok, perdón, de fórmula no, de aplicación de cálculo, de forma. Ahora, aquí tiene cómo integrar el impuesto a las grandes transacciones financieras, y esto es un punto clave que debemos tomar en consideración en un momento determinado. Entonces, la alícuota y el sujeto, recuerda que para pagos en divisas o criptoactivos distintos a la unidad Petro, realizados por sujetos pasivos especiales o a través de ello, la alícuota se mantiene generalmente en un 3%. Ahora, ¿cuál es el hallazgo común? La mayoría de las empresas cometen el error de no reflejar el impuesto a las grandes transacciones financieras de forma separada en factura o de no percibirlo cuando el cliente paga en efectivo, es decir, que paga en divisa. Ahora, la documentación de evidencia para el auditor, la prueba sustantiva aquí es el comprobante de percepción y el registro de la cuenta pasivo por IGTF percibido.
Un ejemplo de este hallazgo para tu es una condición, ¿ok? Es decir, para que sea un ejemplo. Una condición. Se detectó que la entidad recibió pagos en dólares en efectivo por concepto de venta al detalle, sin emitir la respectiva percepción del 3% del impuesto a las grandes transacciones financieras en la factura final. Entonces, fíjense que estamos aplicando los cuatro criterios que vimos anteriormente. ¿Cuál es el criterio? La ley de impuesto a las grandes transacciones financieras, que es la reforma hecha en el año 22, y el calendario de sujetos pasivos especiales. El tercer elemento es el efecto. El efecto no es otra cosa que dice el CNIA puede considerar que el impuesto fue omitido por el agente de percepción obligando a la empresa a pagarlo con su propio flujo de caja. Por eso es que hablamos del impacto al flujo del efectivo, más una multa por omisión de percepción que pueda llegar hasta el 500% del monto no percibido. Entonces, de esta manera, con la explicación de ese ejemplo, hemos llegado al cierre de nuestro examen y la conclusión, por lo tanto, clara. La entidad posee procesos operativos para su capacidad de respuesta normativa, es lenta. Y en la Venezuela de hoy, donde el sistema tributario nacional actúa con rapidez y las multas están indexadas. No podemos permitirnos lagunas en la actuación. Bueno, de esta forma llegamos al final de este recorrido y les invito para el próximo encuentro síncrono, donde vamos a desarrollar otros contenidos muy interesantes en lo que se refiere a la auditoría aplicada. Recuerden que el auditor, cuando está en esta fase de la auditoría, por ejemplo, cuando estamos hablando de la parte de la revisión en la parte fiscal, no basta con que detectemos los hallazgos y lo tratemos bajo los cuatro criterios que acabamos de ver, sino que recomienden. El auditor acá se transforma en un asesor de planificación estratégica para que la empresa realmente no incurra en este tipo de evasión, porque cuando actuamos al margen de la norma, como vemos, tenemos unos efectos que realmente pueden afectar en un momento determinado el flujo de caja de la empresa y en responsabilidad precisamente de aquellos o de aquel que no aplicó la norma de manera adecuada. Bueno, con esto le doy las gracias, me despido de ustedes, que tengan una feliz tarde, hasta pronto.